Supercrack Estrella presenta Cementerio Inglés donde el vampirismo está presente. Qué noche la de 1971. La sombra de los no muertos acecha entre las tumbas. Aunque la sombra de esta criatura mítica, que se alimenta de la esencia vital de otros seres vivos generalmente a través de su sangre, se extiende desde tiempos inmemoriales por todo el mundo, es especialmente intensa en algunos lugares poblados de nichos, mausoleos, criptas y sepulturas. Estos lugares de descanso eterno son uno de los lugares que más atraen y atemorizan al ser humano. En ocasiones el temor y la atracción que provocan a la vez estos lugares no se deben solo a la presencia de esa gran desconocida que es la muerte, sino también a la sombra de los vampiros. Presencia en Highgate. El cementerio de Highgate se abrió en mayo de 1839 con la idea de proporcionar a Londres una serie de 7 necrópolis privadas, a las que denominaron los 7 magníficos. Highgate añadía algo que el resto no podía ofrecer: unas vistas magníficas de la capital británica al estar situado en uno de los puntos más altos de la ciudad. En 1969, un suceso colocó a Highgate en las portadas. El 21 de diciembre, David Farrant, miembro de un grupo ocultista, pasó la noche encerrado en esa necrópolis, y escribió en una carta publicada en un periódico que había visto una figura sobrenatural de color gris. Esas informaciones crearon una especie de histeria colectiva que aumentó 3 días después cuando salió a la palestra una segunda persona experta en temas esotéricos, Sean Manchester, quien identificó la supuesta aparición diciendo que lo que Farrant había visto era un vampiro. Añade. Manchester afirmaba que era un noble de Valaquia que había sido llevado a Inglaterra en un ataúd a principios del siglo XVIII, y que sus seguidores lo habían enterrado en el terreno que ocupaba el cementerio de Highgate, pero que había sido despertado por un grupo de satanistas. Para aumentar la incertidumbre, en escritos posteriores Farrant y Manchester manifestaron haber visto zorros muertos con marcas de heridas en la garganta y sin gota de sangre en sus cuerpos. Manchester organizó un caza del vampiro en la noche del viernes 13 de marzo, a lo que acudió una multitud que se abalanzó sobre la reja del cementerio, e intentó encontrar ataúdes vacíos en los que introducir cabezas de ajo y rociarlos con agua bendita. 5 meses después, la policía detuvo una noche a Farrant, que llevaba un crucifijo y una estaca de madera, con el propósito de clavarla en el cuerpo de un difunto cuya tumba había profanado. En el distrito londinense de Islington, cerca de Highgate Hill, Inglaterra, se ubica el famoso cementerio de Highgate, un lugar de arquitecturas sobrecargadas, esculturas clásicas y una intensa atmósfera gótica. Allí reposan los restos de famosos personajes como el físico Michael Faraday y el filósofo político Karl Marx, además de muchos artistas, arquitectos y héroes militares británicos. Durante la segunda mitad del siglo XX caería en el abandono y la decadencia. Sin embargo, el lugar saltaría nuevamente a la palestra pública luego que los tabloides ingleses comenzaran a publicar las primeras historias que afirmaban que el cementerio no solo estaba embrujado, sino que también era el sitio donde descansaba un vampiro real, el llamado Rey Vampiro de Valaquia, un noble de Valaquia que habría sido traído a Inglaterra en un ataúd en el siglo XIX, una criatura infernal que, según algunos testigos, a veces iba acompañada de 3 fantasmas. Si bien a partir de la década del 60 los medios de comunicación británicos comenzaron a informar sobre el primer vampiro de Inglaterra en más de 100 años, los primeros reportes de índole sobrenatural en el cementerio de Highgate se remontan a 1890, cuando un anciano del lugar afirmó haber visto a una entidad sobrenatural que había matado a una mujer en Armondsworth y, a continuación, había bebido su sangre. Si bien muy pocas personas le dieron crédito a su relato, en la mañana del 16 de abril de 1922 una persona fue atacada cerca del cementerio por algo que le mordió el cuello y le intentó succionar la sangre. El hombre, que fue encontrado casi exánime en la vía pública, fue llevado al hospital de Charing Cross, donde los cirujanos insistieron en que no había sido mordido, sino que había sido apuñalado con un objeto cortante fino. Sin embargo, 2 horas y media más tarde llegó otra persona al hospital con heridas idénticas en el cuello y, un poco después, una tercera víctima, las sido atacadas por un asaltante invisible, exactamente de la misma manera, en las cercanías del cementerio de Highgate. En ese momento comenzaron a esparcirse los rumores de que había un vampiro real rondando por Londres. Recordemos que en el año 1922, cuando estos 3 hombres fueron atacados por el vampiro, se estrenó la película Nosferatu. Esta película es la única película que tuvo un vampiro real haciendo de vampiro, y es que hasta 1922 los vampiros estaban aún bastante sueltos por nuestro mundo. Max Schreck y Nosferatu, el primer vampiro cinematográfico que fue real en una película.
El estudio quería una ambientación oscura, y no fue complicado cuando la productora ocultaba una secta ocultista llamada Fraterna Saturni. Además se escogió como director al mejor representante del tétrico expresionismo alemán del momento, F.W. Murnau, un director extremadamente cuidadoso que aún está en las listas de los mejores directores de la historia. Su muerte en un accidente de coche en 1931 junto a su chofer y amante filipino de 14 años puso fin a su carrera. Murnau escogió para el papel a Max Schreck, que iba a ser el primer vampiro en la gran pantalla, un extraño hombre del que pocas cosas se conocen. Nació en Berlín en 1879 y tuvo una infancia misteriosa y un gran talento para la interpretación que lo llevó por varios teatros alemanes. La falta de datos sobre su vida, y que su apellido en alemán signifique miedo, alimentó la leyenda sobre su persona, llegando a creerse que en su vida real practicaba el vampirismo, y que Murnau le eligió por ser el actor perfecto al no tener que representar ningún papel, sino a él mismo. Y es que en aquella época lo paranormal convivía con nosotros, con la llegada de las nuevas tecnologías, con lo que fueron los teléfonos móviles con cámaras, se hizo necesario realizar ajustes. La élite no se podía permitir que se firmara como prueba la existencia de este mundo paranormal llamado antimundo, fue necesario inventar algo que permitiera convertir a estos seres invisibles a nuestros ojos. Así llegaron las famosas estelas en los cielos, conocidas como chemtrail. Otro de los rumores sin desmentir sobre la película es que la protagonista femenina era una toxicómana contratada por el director para que fuera en realidad mordida por Max, y que murió durante la filmación. También se rumoreaba que varias personas del equipo desaparecieron extrañamente durante el rodaje. Pero volvamos al cementerio de los vampiros en Inglaterra. Nos habíamos quedado en el año 1922. Por esa misma época varios testigos afirmaron haber visto, en una noche de abril iluminada por la luna llena, a un ser oscuro de 2 metros de altura volando alrededor de la iglesia de West Brighton que se dirigió hacia el cementerio de Highgate. Algo así a la película de terror Jeepers Creepers. 2 policías que intentaron perseguir al ente alado relataron que la criatura emitió un chillido espeluznante, justo antes de que batiera sus alas y desapareciera entre las tumbas del Camposanto. Debido al terror generalizado que se instaló entre los habitantes de la ciudad, las autoridades decidieron contratar a un cazador de vampiros profesional. Semanas más tarde, un policía informó a la prensa que el vampiro había sido cazado y puesto a descansar en una de las más profundas bóvedas del cementerio de Highgate, con una estaca de madera en su corazón. Tuvieron que pasar varias décadas para que se reanudaran los reportes sobrenaturales en el cementerio de Highgate. En 1963 2 adolescentes de 16 años que volvían de una fiesta y pasaron frente a la puerta norte del cementerio, afirmaron que habían visto los cuerpos de varias personas presuntamente fallecidas saliendo de sus tumbas. Semanas más tarde, una pareja observó una entidad de aspecto espeluznante flotando detrás de las rejas de hierro de la puerta del cementerio. Además, se descubrieron por todo el cementerio numerosos cadáveres de animales, especialmente zorros, a los cuales se les había drenado toda la sangre a través de unas extrañas incisiones que tenían en la garganta. El 24 de diciembre de 1969 un joven identificado como David Farrant, durante una noche en que él y un grupo de amigos interesados en lo oculto recorrían el viejo Camposanto, aseguró que observó un ser gris de gran altura merodeando por el cementerio. Farrant envió una carta al diario Hampstead and Highgate Express relatando su tétrica experiencia, lo cual desató una oleada de cartas firmadas por otros habitantes de la localidad, que no solo confirmaron la existencia del supuesto vampiro, sino que también describieron a una gran variedad de fantasmas que supuestamente embrujaban el cementerio y los caminos adyacentes. Fue el caso de un supuesto fantasma de un hombre alto con sombrero de copa que solía caminar cerca de un antiguo mausoleo, una dama de blanco que solía salir de un sepulcro, un rostro que se asomaba a través de las barras de la reja principal, una figura que caminaba sobre el agua de un estanque, y el sonido de lastimeras voces que parecían salir de entre las tumbas. El 27 de febrero de 1970 Sean Manchester, un residente de Highgate aficionado a los fenómenos ocultos y que decía descender del poeta inglés Lord Byron, informó a la prensa que el aterrador ente sobrenatural que merodeaba por el cementerio era un rey vampiro de los no muertos. Según Manchester, se trataba de un noble medieval que había practicado la magia negra en la región rumana de Valaquia y que había sido llevado en un ataúd a Inglaterra por sus seguidores, siendo presuntamente enterrado en 1800 en el sitio que eventualmente se convertiría en el cementerio de Highgate, donde descansó hasta que un grupo de satanistas lo invocó y lo volvió a la vida. El hombre de sombrero de copa es lo que se conoce como el arconte con smoking de $10.000.
David Farrant, quien comenzó a aparecer cada vez más en la prensa inglesa hablando del vampiro, en tanto, opinó que la criatura podría ser un espectro o fantasma de hábitos vampíricos, que se alimentaba, además de la sangre de sus víctimas, de la energía psíquica de las personas, la misma energía que permitía que el vampiro se materializaba cuando se daban ciertas condiciones adecuadas. En 1971 las autoridades inglesas comenzaron a preocuparse cuando una niña aseguró que había sido atacada por el vampiro en el exterior del cementerio. La menor regresaba a su casa cuando fue súbitamente arrojada al suelo, con una fuerza sobrehumana, por una figura negra, alta y con una cara blanca mortal. El ataque no se llevó a cabo porque en ese preciso momento un automóvil que pasaba por el lugar se detuvo a ayudarla y el vampiro desapareció con el resplandor de los faros, desvaneciéndose por una pared del cementerio de 3 metros de altura. En los años 70 las cosas cambiaron a peor, ya que se empezó a sospechar de actividades satanistas en el cementerio de Highgate. Mientras que una anciana visitaba la tumba de un familiar, denunció que había sido seguida por gente extraña que no dijeron nada en ningún momento. Por lo que pudo ver, estaban haciendo extrañas ceremonias. Dos expertos en lo oculto llamados Sean Manchester y David Farrant se interesaron por lo que estaba pasando en Highgate y decidieron investigar lo que estaba ocurriendo. Manchester se había proclamado años antes como un cazador de vampiros oficial e incluso había iniciado una sociedad de investigación de los vampiros. Por su lado, Farrant estaba más metido en temas de lo oculto y creó su propia sociedad británica de fenómenos paranormales. Cuando visitaron el cementerio por primera vez, contaron que vieron el mal estado en el que estaba. Varias tumbas habían sido forzadas y en varias partes se podían ver restos de huesos humanos, se habían abierto varias criptas y destrozado todo lo que había en el interior. Las autoridades también intervinieron e intentaron detener a los vándalos que estaban haciendo estas actividades. Sin embargo, mucha gente no pensaba que eran vándalos los responsables de estos destrozos. Se habían visto sombras espectrales rondando el lugar, y no parecían humanas. A finales de diciembre de 1969 Farrant decidió pasar la noche en el cementerio. Quería confirmar si había algo extraño en ese sitio y si realmente podía ver espectros. Cuando llegó a las puertas del cementerio de Highgate vio a una persona muy alta paseando alrededor de la verja. Mirando con más atención vio que sobrepasaba los 2 metros de altura. Según dijo, lo que más le asustó fueron los ojos, los cuales no parecían humanos. Se asustó tanto que dio media vuelta y huyó del lugar. Sin embargo, se lo pensó y volvió aunque ya no había nadie. Por si acaso, decidió no pasar la noche en el lugar. Farrant y Manchester empezaron a preguntar a la gente y periodistas locales si habían oído más historias sobre el cementerio de Highgate. Empezaron a llegar todo tipo de historias donde una decía que llevaban años viendo un fantasma que rondaba solo de noche. Por supuesto, muchas de las historias eran falsas o solo para llamar la atención. Sin embargo, una de las historias hablaba de un hombre algo con un sombrero que rondaba el cementerio y pasaba a través del muro para meterse dentro. Algunos decían que se podían escuchar campanadas cuando esta figura aparecía por la noche. Esto le recordó a Farrant a su experiencia con la persona que había visto. Los relatos de este hombre alto empezaron a crear especulaciones de que en Highgate había un vampiro. Como profesional en el tema de vampiros, Manchester dijo que podría tratarse de un vampiro de origen noble que practicaba la magia negra. Pensaba que podía ser de Valaquia y que su ataúd fue llevado al cementerio de Highgate hasta que una ceremonia satánica le revivió como un vampiro. Las declaraciones de estos investigadores hicieron que la noticia de que había un vampiro en Highgate corriera como la pólvora. Muchos periódicos sensacionalistas escribieron muchas páginas sobre este suceso y el caso se conoció en todo el país. Viendo cómo la situación se les había ido de las manos, Farrant y Manchester dijeron en los medios que volverían al cementerio de Highgate la noche del viernes 13 para dar caza al vampiro. Canales de televisión y periodistas se desplazaron al cementerio para seguir la noticia, y también una multitud de curiosos se desplazaron a Highgate para ver el desenlace. La policía local tuvo muchos problemas para mantener el orden. La gente se subía a las verjas y muros del cementerio para entrar y buscar ellos mismos el vampiro. La situación se volvió caótica. Aunque pasaron la noche del viernes 13 en el lugar, no vieron nada anómalo. No vieron vampiros, ni espectros, ni fantasmas. La gente que esperaba fuera del lugar se llevó una decepción porque nada extraño pasó esa noche. Aún así, ambos investigadores continuaron acudiendo en la década de los 70 a Highgate en buscar de actividades paranormales. De hecho, Farrant fue detenido por la policía una noche al encontrarle rondando el cementerio con un crucifijo y una estaca de madera.
Finalmente la relación entre los dos investigadores se deterioró y dejaron de trabajar juntos. Los vecinos de Higate Hill, cansados de todos estos tétricos reportes, decidieron tomar el toro por las astas y organizaron el 13 de marzo de 1971 una cacería del vampiro de Higate, que fue incluso cubierta por varios canales de televisión, que transmitieron una serie de especiales en los cuales se hablaba a fondo sobre el centenario cementerio y las entidades espectrales que lo habitaban. La búsqueda del presunto chupasangre se prolongó alrededor de 3 días y una multitud de personas armadas con ajos, cruces, agua bendita y estacas, ayudados de las autoridades, buscaron sin éxito al vampiro. Por esa época, Farrant y Manchester, convertidos por los mismos medios de prensa en una suerte de Van Helsings del siglo XX, entablaron una mediática rivalidad sobre quién capturaría o asesinaría al vampiro, lo que desató otras cacerías durante ese mismo año. En el libro El vampiro de Higate, publicado por Sean Manchester años más tarde, este narraría con lujo de detalles lo que ocurrió durante una de estas cacerías. Según Manchester, entró con un grupo de personas al cementerio a través de las rejas dañadas de una iglesia cercana. Lo primero que hizo fue intentar abrir la puerta a una catacumba que, de acuerdo con una medium que lo acompañaba, era donde dormía el vampiro. Al no poder forzar la cerradura, Manchester entró a través de un hueco en el tejado del mausoleo y se encontró con varios ataúdes vacíos en el interior, los cuales roció con agua bendita y dientes de ajo. Reinaba la oscuridad y una horrible pestilencia asaltaba nuestras fosas nasales. Las plataformas soportaban un gran número de ataúdes carcomidos. Me tomé la molestia de contarlos y observé, después de comparar su número con las inscripciones fúnebres de la fachada, que había uno de más. ¿Pero cuál era? Advertí un sarcófago situado a ras de suelo, al fondo de la gruta. Estaba mejor conservado que el resto y no tenía marca alguna de la identidad de su ocupante. Después de acercarnos con extrema prudencia, y el corazón encogido, levantamos la tapa. No estaba vacío, había un cuerpo que no parecía ni vivo ni muerto. Desconcertados, contemplamos durante unos instantes interminables aquel espectáculo que desafiaba toda explicación lógica. Uno de mis acólitos comentó, rompiendo el silencio, que no llevaba mucho tiempo muerto. Pero la gruta tenía más de un siglo y no había acogido recientemente a ningún difunto. Apenas hubo pronunciado estas palabras, esgrimí una estaca de madera de álamo, cuya punta situé en el flanco izquierdo del cuerpo, entre la 7ª y la 8ª costilla. El sol se estaba poniendo, con un fervor aún mayor, me puse a exclamar las fórmulas de exorcismo que retumbaron contra las paredes de la gruta. Avanza, ser pérfido, portador de todos los males y de todas las falsedades, enemigo de la virtud, perseguidor de los inocentes. Sé de tu lugar, viciosa criatura. Sé de tu lugar, espíritu maligno. Sé de tu lugar al Cristo. Con este conjuro los vampiros se hacen visibles en ciertos lugares. Avanza, ser pérfido, portador de todos los males y de todas las falsedades, enemigo de la virtud, perseguidor de los inocentes. Sé de tu lugar, viciosa criatura. Sé de tu lugar, espíritu maligno. Sé de tu lugar al Cristo. Poco después, se elevó de las tumbas un sordo fragor, acompañado de poderosas y profundas vibraciones. Atemorizada, la medium soltó la Biblia que sostenía. Uno de mis ayudantes la retuvo en el instante en que se disponía a salir del círculo. El crepúsculo se cernía sobre nosotros, blandiendo el gran crucifijo que empuñaba con la mano derecha. Exclamé: vete, horrible demonio. Regresa con los tuyos y no vuelvas jamás a atormentar a los hijos de Dios Todopoderoso. Dicho esto, lancé la cruz con todas mis fuerzas a las tinieblas de la gruta. Tan solo el silencio me respondió. Permanecimos durante largo tiempo envueltos por ese silencio de mármol, sin osar movernos. Finalmente anuncié que todo había concluido y pudimos partir. Al recoger la Biblia lanzada por la medium, observé que había caído abierta por una página del Deuteronomio. Mis ojos se deslizaron sobre las palabras: asegúrate solamente de que no comerás sangre, pues la sangre es la vida. Capítulo 12, versículo 23. Siguiendo nuestra recomendación, tapiaron con ladrillos y cemento la entrada de la gruta. La actualidad del cementerio de Higate. Todas estas historias de vampiros en Higate benefició el sitio al captar la atención de todos los medios. A mediados de los 70 se organizó una fundación para proteger el cementerio y durante los siguientes años rehabilitaron buena parte de las zonas destrozadas. Hoy en día el acceso al cementerio es más difícil y solo se accede por la zona este. Para visitarlo hay que comprar una entrada, y el dinero destinado al mantenimiento del lugar se ha recuperado la belleza que tenía cuando se abrió, aunque la historia del vampiro de Higate ha quedado como una leyenda urbana local.
Nadie ha vuelto a ver al hombre alto que atraviesa muros por la noche. Aunque en mi próximo viaje a Londres buscaré al arconte con sombrero de copa. Él es el que tiene las entradas del inframundo, su misión es buscar a los descendientes de los ángeles caídos con RH negativo. Él puede aparecer en muchas habitaciones para que tú seas uno de los elegidos en ese mundo satánico que hay para unos cuantos. Manchester relató en su libro que 3 años después de estos sucesos, descubrió el cuerpo de otro vampiro en el sótano de una casa abandonada en el área de Highgate, el cual quemó luego de clavarle una estaca. De acuerdo al mismo Manchester, la única forma de matar a un vampiro era utilizar la denominada técnica antigua de exterminio vampírico, que consiste en clavar la estaca en el corazón de la criatura, para después cortarle la cabeza, rociar su cuerpo con agua bendita, introducir una hostia en la boca y después quemar todos los restos. En una entrevista realizada en 1985, Manchester se jactaba de haber acabado con 30 vampiros siguiendo este sangriento ritual. Curiosamente, en agosto de 1970, 3 niños que jugaban cerca de una catacumba del cementerio de Highgate encontraron los restos incinerados y decapitados de una mujer que había fallecido en 1926. La policía, tras examinar el caso, concluyó que se trataba de un ritual satánico. Y es que nos hemos olvidado de los vampiros con esto de los zombies. Thomas Gould, más conocido en la prensa británica bajo el nombre de El Vampiro Sádico, invitó a su amigo Matthew Whitehurst, de 34 años, a tomar una copa en su casa. Sin embargo, en lugar de eso trató de cortarle el antebrazo con un cuchillo. Como no lo consiguió, comenzó a cortar el brazo de su víctima con una hoja de afeitar. Después, el vampiro sádico apretó con fuerza el brazo de su amigo para que emanase más sangre, la recogió toda en un vaso y no dudó en bebérsela, según recogen medios como Mirror. La herida más grave que le quedó a Matthew Whitehurst es un corte de 8 centímetros de profundidad, para la que necesitó más de 10 puntos de sutura, y que ahora le ha dejado una cicatriz de casi 3 centímetros. La víctima denunció los hechos, y ante el juez que ha condenado a su amigo, aseguró que Gould murmuraba algo sobre vampiros mientras le hacía los cortes. Según detalló Fanthorpe, de los más de 11.204 informes de actividad paranormal reportados en el último siglo en el Reino Unido, el condado inglés de Yorkshire encabeza la lista con 615 casos inexplicables, seguido por Londres con 567, Lancashire con 511, Essex con 475 y Sussex con 417. Nuestra investigación ha sugerido que ciertas áreas de Gran Bretaña pueden ser puntos de acceso a lo sobrenatural, y no solo debido a los casos de vampirismo, sino también por el número de fenómenos paranormales bien documentados. El Dr. Emir Williams, profesor de la Universidad de Glyndŵr, afirmó por su parte que los vampiros, contrariamente a lo que piensan los escépticos, no son un mito, sino que seres reales que viven y respiran, con sus propias leyes y ética, los cuales se reúnen regularmente en todo el mundo, incluyendo en el Reino Unido. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.